Preguntarle, en la víspera de la elección presidencial que se realizará mañana en Estados Unidos, pues bueno, quisiera saber su opinión respecto. Por un lado, tenemos pues a Donald Trump, que es el candidato republicano que realmente ha sido muy vocal respecto a sus planes que tiene hacia con México, el endurecimiento que se podría esperar en materia migratoria, económica. Y por el otro está pues la demócrata Kamala Harris, que aunque dista mucho su discurso del republicano, pues sabemos que durante este gobierno. Camaradas, en este video vamos a escuchar la impactante respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a una reportera cizañosa de un medio ruso que llegó a su mañanera a querer asustarla con la cantaleta de Donald Trump. Hay que recordar que mañana son elecciones en Estados Unidos. Se va a decidir si Donald Trump o si Kamala Harris son el próximo presidente de nuestros vecinos del norte. Y ya conocemos cómo es Donald Trump, que habla mucho, pero también esta reportera le puso acciones a Kamala Harris que han afectado a México. La presidenta le contestó de una manera magistral, puso el ejemplo de cómo se debe tener una relación con potencias extranjeras. México ya no es patio trasero de los Estados Unidos, es un socio muy importante en ese tratado trilateral de México, Estados Unidos y Canadá. México incluso está arriba de Canadá como socio de los Estados Unidos. Si me equivoco, pues corríjanme en la caja de los comentarios. Pues bueno, camaradas, mañana son elecciones. La verdad, Donald Trump ya estuvo en el gobierno cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y no nos morimos, no pasó nada. México subió de ser el país, un país económicamente poderoso, a ser ya el 12 a nivel mundial como economía. También se convirtió en el país, en el primer socio comercial de los Estados Unidos, a pesar de todas las vociferaciones de Donald Trump. Entonces, ¿qué quiero demostrar con esto? Que no hay que tenerle miedo. Una cosa, como lo decía el presidente López Obrador, es cuando están en campaña, ladran mucho, y otra cosa es cuando ya están en el poder, pues allí se tiene que hacer lo que más convenga cada quien a su país. México renegoció el tratado bajo amenazas de aranceles y todo eso, y pues esa renegociación favoreció a México, ahora gana más dinero que antes con el otro tratado. Vamos a esperar a ver quién gana el día de mañana, dijo la presidenta, y con el que gane vamos a coordinarnos para trabajar. Este actual gobierno está haciendo las cosas bien, empezó con todo en materia de seguridad. Lo que más le interesa a los gringos es el tema del narcotráfico y este gobierno empezó bien con labor de inteligencia, con detención de capo y con sacar de la circulación a muchos delincuentes. Otro tema importante para Estados Unidos es el tema de la migración y ya lo dijo la presidenta que se van a coordinar, pero eso sí dijo, también vamos a tratar el tema de las armas de Estados Unidos que entran a México. Porque si México tiene cola, Estados Unidos también tiene mucha cola que le pisa. El gobierno de Estados Unidos se queja de los narcos en México, pero de los narcos en Estados Unidos nada más cierra el pico. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto escuchemos cómo la presidenta de México le cierra la boca a esta periodista cizañosa que quiso meterle miedo a la presidenta. Y quien nos ayuda también con todos estos datos que presentó Zoe Robledo. Bueno, vamos a las preguntas. Adelante. Buenos días, presidenta. Daniela Díaz, de la agencia Sputnik. Preguntarle, en la víspera de la elección presidencial que se realizará mañana en Estados Unidos, pues bueno, quisiera saber su opinión respecto. Por un lado, tenemos pues a Donald Trump, que es el candidato republicano que realmente ha sido muy vocal respecto a sus planes que tiene hacia con México, el endurecimiento que se podría esperar en materia migratoria, económica.
Y por el otro está pues la demócrata Kamala Harris, que aunque dista mucho su discurso del republicano, pues sabemos que durante este gobierno de Biden pues hubo un récord en las deportaciones de migrantes, que ha sido muy crítica también del TEMEC. De hecho, cuando ella fue senadora, pues votó en contra de este tratado. Y pues bueno, preguntarle, independientemente de los resultados, ¿qué podría esperar su gobierno? ¿Se prevé que se endurezcan pues las políticas migratorias, económicas de Estados Unidos hacia México? Y pues también preguntarle cuál sería la hoja de ruta de su gobierno, pues con la próxima presidenta o presidente de Estados Unidos. Gracias. Gracias. Bueno, primero lo hemos mencionado, nosotros respetamos y respetaremos obviamente la decisión del pueblo de Estados Unidos. A quien el pueblo de Estados Unidos elija, vamos a trabajar conjuntamente. Una vez que, vamos a ver qué pasa mañana, quién obtiene la mayoría, si es que mañana hay un resultado posteriormente. Y nosotros vamos a decidir hasta que no se termine todo el proceso electoral de Estados Unidos. No nos vamos a manifestar, no a decidir, sino a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral. Así debe ser, así lo hizo en su momento el presidente López Obrador y es la misma actitud que debe tomar el gobierno de México. Entonces, va a ser de esa manera. Una vez que las instituciones estadounidenses electorales tomen su decisión respecto al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, estaremos ya en contacto con el próximo presidente o presidenta. Estamos haciendo un trabajo muy importante y además lo hemos estado haciendo también con empresarios y empresarias y queremos fortalecerlo todavía más para demostrar la importancia que tiene el tratado comercial para los Estados Unidos. Es decir, el TEMEC no solamente beneficia a México, sino beneficia de manera muy importante a los Estados Unidos. Esa fue la manifestación que tuvieron aquí en la reunión del 15 de octubre que tuvimos con varios empresarios y empresarias estadounidenses de la Cámara de Comercio. Y este trabajo lo seguimos desarrollando porque es muy importante que se conozca cómo Estados Unidos, su economía depende mucho de la economía de México y cómo el tratado comercial beneficia a Canadá, beneficia a Estados Unidos y beneficia también a México. Como lo dije desde la toma de posesión, el tratado nos complementa, no hay competencia entre las naciones, entre nuestros países, sino al contrario, nos complementa. Y vamos a continuar con los diálogos de alto nivel para los temas relacionados con nuestra relación, desde los temas de migración, el tema del fentanilo, que es un tema importante para Estados Unidos por razones humanitarias, diría yo, pero también otros temas que son importantes, como el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y otros temas de la relación comercial y nuestra relación con el resto del continente americano. Entonces va a haber buena relación, además de tomar, de respetar la decisión del pueblo de los Estados Unidos. En el momento que ya los órganos electorales hayan tomado su decisión definitiva, en ese momento pues estableceremos la relación y estoy segura que va a haber una buena relación con Estados Unidos y buscaremos la mejor comunicación. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Nancy Gómez de Sin embargo. La Corte, como mencionaba en el video, pues mañana va a discutir lo de la reforma al Poder Judicial, pese a que la semana pasada se aprobó esta reforma en materia de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales. ¿Ya tendrá una ruta trazada si la Corte decide cambiar algunas modificaciones de esta reforma al Poder Judicial? Primero, de acuerdo con distintos constitucionalistas que trabajan cerca
de nosotros y al mismo tiempo con la propia consejera jurídica, formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el Diario Oficial del cambio constitucional, en donde el artículo o el inciso 1 del artículo 61 de la Ley de Amparo hoy es constitucional. Ese es el primer tema, vamos a esperar qué dice la Corte hoy o qué dice el día de mañana. Segundo, si ellos insisten en decidir el día de mañana, yo creo que vale la pena, y esto es muy importante, que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la Corte. Es muy importante que lo conozca el pueblo de México. Es decir, la Corte recibe un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica, primer problema, para poder presentar estos amparos. Segundo, porque son partidos políticos que en todo caso se rigen por las leyes electorales y en todo caso debería de ser ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo, no podrían haberlo recibido por lo que decía la Ley de Amparo, pero ahora que es constitucional el que el amparo no puede ser parte de la revisión de una reforma constitucional, pues deberían tomar esto en cuenta. Y tercero, ya fue publicada la reforma constitucional. Entonces, están legislando sobre una reforma constitucional. ¿A quién le corresponden las reformas constitucionales? Al legislativo, al constituyente. ¿Quién es el constituyente en México? Las 2/3 partes de la mayoría en la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la mayoría en la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. A ellos les corresponde cambiar la Constitución. Eso lo dice claramente la Constitución de la República. Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del constituyente. Es decir, la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones. Yo no me quiero adelantar. Claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada. Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. ¿Quién está provocando un problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? La Corte. O sea, porque ahora resulta que la presidenta de la República dicen que está provocando una crisis constitucional. O sea, ¿cómo? De nuevo el recuento. El presidente López Obrador envía una reforma a la Constitución el 5 de febrero de 2024. Es parte de la discusión del proceso electoral. Se gana la elección. Y el número de diputados y senadores, esto es muy importante, lo decide el INE y el Tribunal Electoral a partir de una fórmula, a partir de quienes ganaron la mayoría y de una fórmula que está establecida claramente en la Ley de Procedimientos Electorales. Siguen el mismo procedimiento que se siguió en el 2021, en el 2018, en el 2015, porque ya ven que hablan de la sobrerepresentación, ¿no? Se siguió lo que dice la ley. Hay elecciones, gana la mayoría calificada el movimiento del que somos parte, el movimiento de la Cuarta Transformación.
¿Qué hace el Congreso? Abre una discusión de más o menos un mes en todo el país por si hay alguna propuesta adicional sobre la que envió el presidente. Llega el nuevo Congreso y vota la reforma constitucional. La Cámara de Diputados gana más de las 2/3 partes. La Cámara de Senadores gana 2/3 partes. Y luego la mayoría de los congresos estatales votan a favor de la reforma al Poder Judicial. Se valida la reforma constitucional en el Congreso, tal cual lo dice la Constitución, se lo envían al presidente López Obrador para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación y lo publica el 15 de septiembre del 2024. Reforma constitucional publicada en el Diario Oficial siguiendo todas las reglas establecidas por la Constitución y las leyes. Y la Corte de pronto, con 8 ministros y ministras, quiere cambiar lo que decidió el pueblo de México, lo que decidió el constituyente. Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice, es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo único que hace es publicar en el Diario Oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la Constitución. Y ahora es estos 8 ministros y ministras de la Corte, 8, y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte. Entonces, por eso yo nuevamente digo, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y cómo votan. A ver si las y los 8 ministros, que no pueden estar por encima del pueblo de México, que no pueden estar por encima del constituyente, que está también representando al pueblo de México, deciden. Si votan todos a favor de el proyecto del ministro González Alcántara, que por cierto, en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI, ya dijo que él no estaba, pues sí, pero fue en su casa. Bueno, este ministro, que la verdad, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Entonces, esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional. Bueno, vamos a ver qué dicen los 8. Entonces, vamos a esperarnos. Pero tiene que quedar muy claro que 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo de México. Y que quien está poniendo en duda la reforma constitucional, que ya es parte de la Constitución, no es la presidenta de la República, son los 8 ministros y ministras. Por eso yo digo que recuerden sus clases de derecho,
que recuerden su formación y vamos a ver cuál es la votación. De cualquier forma, nosotros estamos preparados para una o para otra. Ahora, fíjense, y lo menciono, un expresidente de México, hoy vocero, bueno, siempre fue vocero del conservadurismo, pero hoy más todavía. Fíjense dónde publica su artículo. Para empezar, ¿lo publicó en un periódico de circulación nacional? No. ¿Lo publicó en sus redes sociales exclusivamente? Lo publica en un periódico de Estados Unidos, el Washington Post. ¿No les parece que algo no está bien? O sea, ¿a quién le está hablando? ¿Al pueblo de México? ¿Desde un periódico en Estados Unidos? Pues lo hubiera publicado en Reforma, en el Universal, en Milenio, en el Excelsior, en ¿quién me falta? Proceso, el Heraldo, cualquiera. Y no lo hablo por mal, sino sencillamente porque son periódicos que, aunque son metropolitanos, la mayoría de ellos son los periódicos de la vida nacional. No lo publica en un periódico nacional, lo publica en el Washington Post. Entonces, ¿a quién se dirige? Pues a los estadounidenses, ¿no? Lógica. O al gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos. Jefes gringos. Bueno, él privatizó los ferrocarriles a extranjeros. ¿Qué decía López Mateos en su carta al pueblo de México cuando nacionalizó la industria eléctrica? A ver si lo tienen por ahí. El presidente lo puso aquí varias veces. Él quiso privatizar. Bueno, es el artículo del Washington Post, miren, váyanse al final. Es ampliamente aceptado que la elección de jueces por voto popular socava la imparcialidad, independencia e integridad judiciales, pilares de un sistema jurídico justo y equitativo. Estoy hablando como hablaban los presidentes de entonces. Incluso en Estados Unidos, donde esto ocurre a nivel estatal y local, pero nunca a nivel federal o en todos los estados, ha sido criticado por los académicos legales. Los legisladores de Morena se basaron en un precedente estadounidense cuestionable para justificar su acción. Pero hay una última parte donde él interpreta qué quiere el pueblo de México, ¿no? Por ahí. ¿O esa es la última parte? Bueno, él cambia la Constitución, quita a todos los ministros y ministras, ministros creo que eran entonces puros hombres, y elige a 11, él en alianza con el PAN y con el PRI, y ahora nos dice que eran independientes, súper independientes, cuando ni siquiera se atrevieron a decir algo sobre el Fobaproa, la mayor estafa a los mexicanos y mexicanas. Bueno, decía López Mateos, más adelante. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país.
pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Entonces se escribe en un periódico de Estados Unidos cuando él entregó ferrocarriles y quiso privatizar la industria eléctrica, privatizarla por completo, solamente no pudo hacerlo por las movilizaciones populares y porque venía la elección al siguiente año. Pero su objetivo era privatizar la industria eléctrica. Entonces, bueno, regresando, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y ya sabrán nuestra respuesta para entonces. Bueno, ahí está, camaradas, cómo sirven estas conferencias mañaneras para informar todos los días al público sobre las mentiras de la oposición. Primeramente, la periodista esta que vino del medio ruso, Sputnik, a querer asusar a la presidenta con que si Donald Trump, con que si Kamala Harris, y la presidenta le cierra la boca diciéndole que con el que sea se va a coordinar para trabajar. Hay que recordar que ya estuvo Donald Trump en la primera etapa de Andrés Manuel López Obrador y también asustaba. Es un señor muy bocón, pero a final de cuentas se renegoció el tratado y a México le fue muy bien. Kamala Harris está actualmente como candidata, pero era parte del gobierno de Biden y se dice que es la que mandaba, una de las que mandaba, porque el otro señor ya está muy viejito y México sigue siendo un socio muy importante para los Estados Unidos. Hay que poner en contexto que están en campaña y quieren pues ganar votantes y por desgracia a el pueblo estadounidense, a los blancos, a los sajones, pues como que les llama la atención mucho eso de que sus candidatos amenacen a México. Así es, no lo podemos ocultar, pero ya cuando las personas están en el gobierno ya es otra cosa. Y el segundo tema, esto del Poder Judicial y de los ladridos que está lanzando Ernesto Zedillo Ponce de León desde Estados Unidos, pues nos deja claro el intervencionismo o el tratar de intervenir de los estadounidenses, del gobierno gringo en la vida pública de México. Pues no es secreto a voces que siempre han querido imponer su voluntad. Sí lo hacían con los gobiernos del PRI y del PAN, pero llegó López Obrador y les puso un límite. Llegó Claudia Sheinbaum y hay que recordar lo que dijo sobre el embajador Ken Salazar, que lo que tuviera que tratar con el gobierno lo hiciera por medio de una persona, el secretario de Gobernación, creo que era así, porque antes él tenía la maña de hablar directo con los secretarios que se le antojaban y pues hacía sus peticiones y se le cumplían sus antojos. Pues Claudia Sheinbaum le puso un hasta aquí y pues me imagino que el gobierno de Estados Unidos pues debe estar enojado por este tema. Pero bueno, hay presidenta y defiende a México. Espero que les haya gustado, camaradas, este video. Les pido que por favor me regalen su poderoso like, que se dejen caer en la caja de los comentarios y nos vemos más adelante con nuevo contenido.